Hoy voy a grabar un vídeo relativo al comportamiento del precio de la vivienda. Venimos escuchando y leyendo noticias en las últimas semanas donde se manifiestan estimaciones de intensos ajustes del precio de la vivienda en el futuro, ¿no? Me llama la atención porque, por un lado, no disponemos de datos, el mercado está cerrado, no hay compraventas, por tanto, hablar de precios sin tener compraventas es algo que a mí me resulta de enorme dificultad. Por otro lado, dentro de lo que es la estimación que cualquier analista puede tener en relación a parámetros futuros, pues la situación es tan novedosa, lo que está ocurriendo es tan distinto a lo que habíamos vivido hasta ahora, que nuevamente nos puede resultar de gran dificultad el barajar cuantías de evolución de precio. Por tanto, a mí personalmente me parece relativamente sensacionalista esos titulares que leo, donde pues a priori se muestran que va a producirse un ajuste muy notable y en ocasiones pues lees los artículos y te encuentras que el fundamento de esa opinión es dos ofertas que sus propietarios puntualmente han trasladado un ajuste importante, sus anuncios en los portales inmobiliarios o cosas por el estilo, ¿no? Yo lo que sí que creo que puedo afirmar claramente es que, lógicamente, nos va a afectar negativamente al mercado inmobiliario y se va a producir una corrección de la evolución de precios que se venía observando hasta la fecha, pero nuevamente aprovecho para insistir que hay que conocer la realidad de cada mercado inmobiliario. Y si algo ha caracterizado el mercado inmobiliario durante los últimos 5 años es que ha habido una notable heterogeneidad. Cada mercado ha tenido su comportamiento distinto, ¿no? Por eso nuevamente traigo tres ejemplos. Traigo el caso de los datos de España. Esta es la serie que elaboramos para el Colegio de Registradores del índice de precio de vivienda de ventas repetidas. Entonces aquí tienen la evolución del precio hasta el 2007, crecimiento importante, corrección del 7 hasta el 14, el 14 o 15 hacia adelante, pues crecimiento. Llega hasta el cuarto trimestre, aunque se muestran los datos en los trimestres impares, ¿no? Crecimiento importante del precio de la vivienda. De hecho, pues si nos vamos a los índices, en los últimos 5 años el crecimiento ha sido del 37,20%, es decir, la recuperación ha sido importante. A pesar de eso, estamos por debajo de estos máximos, estamos en una corrección del 11,88%, todavía estamos por debajo de los máximos de 2007, pero bueno, en los últimos 5 años el crecimiento ha sido el 30 y pico por ciento, ¿no? Por tanto, una evolución muy positiva que si nos vamos al gráfico de evolución de las tasas de variación, pues vemos que efectivamente, si aquí tenemos el cero, desde 2015, o segunda mitad del 14, pues ya el crecimiento del precio de vivienda fue positivo, pasó a tasas positivas. Lógicamente, de 300, poco más de 300.000 compraventas de vivienda, pasar a 540.000 compraventas que tuvimos en máximos de 2019, pues eso, el precio siempre reacciona después de la demanda, pero ese crecimiento de la demanda pues fue generando crecimientos del precio, hasta ese crecimiento acumulado que hemos comentado anteriormente, que en términos interanuales pues no llegó nunca al 10% según nuestras cifras, pero bueno, datos interanuales en torno al 7-8% de crecimiento, ¿no? ¿Qué estaba ocurriendo? Pues que en los últimos trimestres, en el 2019, se ha ido poco a poco moderando la tasa de crecimiento. Es decir, el precio de vivienda seguía creciendo, estamos en un 5,89%, el último dato de cierre del año 2019. Y el primer trimestre del 2020, que publicaremos dentro de 3 semanas aproximadamente, o 2 semanas, pues seguramente mostrará una corrección de precios, una moderación, perdón, más intensa del ritmo de crecimiento del precio, por debajo del 5%. Esa era una tendencia natural que venía mostrando el mercado, la moderación de las tasas de crecimiento, y que sin duda, pues lógicamente, pues la situación que estamos atravesando con el cierre de mercado y las consecuencias económicas en empleo, etcétera, actividad económica y demás, pues va a intensificar que esa moderación de tasa de crecimiento sea todavía más intensa, incluso pudiendo llegar a una reducción de precios, ¿no? Esta es la situación media nacional. Si luego vamos a cada zona, pues nuevamente voy a traer dos casos concretos. El caso de Aragón, ¿no? de mi tierra. Pues bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues algo distinto a lo que veíamos para la media nacional, ¿no? Y algo que puede ser similar a lo que ha pasado en gran parte de la geografía española, de la España interior, ¿no? Y es que durante buena parte del ciclo de recuperación del mercado de 2014 en adelante, con crecimientos del número de compraventas superior al 20%, esta línea que es la tasa de variación interanual, corresponde a este eje, fíjese que estaba en torno ligeramente por encima de cero, es decir,
estamos en una situación casi perfecta de mercado. Crecíamos en compraventas, en número de compraventas, en torno al 10-20% año tras año, y los precios permanecían estables o con variaciones de entre el 0 y el 1-2%. Bien, es a partir de la segunda mitad del año 18 cuando se intensifica el precio de la vivienda. De tal manera que llega un momento en el que presenté los resultados del cuarto trimestre hace unos meses, y claro, yo manifestaba que era un riesgo, precisamente uno de los mayores problemas que podía tener el mercado inmobiliario aragonés era que este crecimiento del precio de la vivienda no era sostenible, es decir, podía afectar, y estaba afectando de hecho al número de compraventas. Por tanto, en este caso, ¿qué podemos prever? Pues que se produzca una corrección, lógicamente, del precio de la vivienda, que pueda incluso a lo mejor llegar a tasas negativas, pero que no lo va a tener sencillo. Es decir, que vamos a ir a un escenario, digamos, donde los soportes son mayores. ¿Por qué? Porque hemos tenido un crecimiento de precios relativamente reciente, de 6 trimestres, 7, 8 trimestres, entre año y medio, 2 años de crecimiento más o menos intenso, pero el resto ha sido un periodo de estabilidad de precios. Por lo tanto, en términos absolutos, fíjese, estos son los datos, aquí está la obra nueva, aquí está la vivienda usada, el azul. Bien, perdón, la verde es la usada y el azul es el total de vivienda. Fíjese que desde estos máximos no hemos recuperado tanto, ¿vale? Por tanto, es más difícil que tengamos correcciones importantes en los próximos trimestres. Esta situación que comento para Aragón está también presente para buena parte de la geografía española, de la España interior, ¿vale? Vamos a otro extremo, pues el caso de Cataluña. Aquí tenemos la cifra de Cataluña y fíjese que aquí corrigieron precios de máximos, pero luego hubo una tasa constante de crecimiento, ¿vale? No dejó de subir. De hecho, hubo niveles próximos al 10% de crecimiento, y desde el cero ya se cogió desde el comienzo del ciclo de 2014. Ya empezaron a subir los precios y se consolidó niveles, digamos, intensos de precio de la vivienda, ¿no? De crecimiento. De hecho, si nos vamos a, por ejemplo, al caso concreto de Barcelona municipio, pues aquí tenemos cómo pasamos de 2.702 euros metro cuadrado en 2014, comienzos, a 4.163 euros metro cuadrado, es decir, en la segunda mitad del año 19. A partir de ahí ya se daba la vuelta, es decir, había una corrección, en el cuarto trimestre se mostró una tasa negativa, y aunque no hubiese producido la situación que estamos viviendo, es decir, aunque no se hubiese producido la situación del confinamiento, pues el precio de vivienda en Barcelona claramente pues hubiese mostrado una tendencia ascendente. Esta realidad que comento de Barcelona pues es también en Madrid, es también en Baleares, también en Canarias, es decir, los mercados que durante los últimos 5 años han mostrado una mayor intensidad son los que en la actualidad pues tendrán más fácil que entren en un escenario de tasa negativa. Fíjese de hecho que la tasa interanual ya pues había bajado de niveles próximos al 15% a niveles ya en torno al 2 y pico por ciento, 3%, un poco más del 3%. Bien, por tanto, ¿qué quiero mostrar con todo esto? Pues nuevamente el hecho de que a la hora de analizar un mercado, pues conviene que, o a la hora de emitir juicios de valor sobre el comportamiento del mercado, conviene que nos fundamentemos en lo que es un análisis realista de la situación, y que no hagamos, digamos, ese análisis de brocha gorda de equiparar el comportamiento en cualquier ámbito geográfico. Cada ámbito geográfico tiene su realidad inmobiliaria, tiene su realidad sociodemográfica, y por tanto hay que tener en cuenta las circunstancias que afectan a cada uno de los mercados. Aquellos mercados que han tenido mayor intensidad durante los últimos años, estoy haciendo referencia a los 4 que he señalado: Canarias, Baleares, Comunidad de Madrid y Cataluña, tienen más fácil que tengan problemas en cuanto a evolución de precios y puedan mostrar una cierta intensidad en su reducción durante los próximos trimestres, pero aquellos ámbitos en los que han tenido un comportamiento más plano durante el ciclo de los últimos 5 años, pues lógicamente tendrán un comportamiento más pausado. En definitiva, análisis de datos en base a todo lo que corresponde a la información de mercado de forma más o menos rigurosa, teniendo en cuenta los escenarios desde el lado de la demanda y desde el lado de la oferta. Desde el lado de la demanda, claramente cualquier potencial comprador va a tener interés en comprar al precio más bajo, y por tanto es fácil que existan incentivos a la negociación, a la reducción de precios una vez que se finalice el proceso de confinamiento. Sin embargo, yo en este caso, en este escenario de mercado, veo más difícil que la corrección del precio se produzca por el lado de la oferta. En una situación temporal más o menos reducida en lo que es la evolución del mercado, no es que nos peguemos 8 años
constantes de reducciones de precios, sino que estamos ante 2 meses con una realidad de mercado totalmente distinta y un progresivo dinamismo en el periodo posterior al confinamiento, veo difícil que los oferentes de repente se pongan a mostrar correcciones intensas de precios. Habrá situaciones especiales, particulares, que generarán una necesidad de vender a unos precios bajos, pero no estamos en la situación de 2008, donde pues volúmenes importantes de impagos generaron un traspaso de inmuebles a la banca, que bueno, hicieron su análisis de balance correspondiente y con su análisis desde el punto de vista de valoración de empresa, pues decidieron que esos activos cuanto más rápidamente se hiciesen líquidos mejor, y que bueno, al final la cuenta de resultados de la entidad financiera, el tener pérdidas en la venta de inmuebles compensados con beneficios en otros ámbitos, pues le sale a cuenta, ¿no? Esa decisión desde el lado de las familias no es posible, y por tanto percibo que desde el lado del oferente no va a ser tan sencillo que nos encontremos los chollos o las oportunidades masivas que ciertas opiniones o ciertos análisis están mostrando en las noticias que se van publicando durante las últimas semanas. En todo caso, en todo momento, lo que haremos es seguir los datos, conocer la realidad que nos va mostrando esta nueva situación, y en base a eso pues trasladar al escuchante, en este caso, lo que entendemos que puede ocurrir.